Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Segunda a los Corintios 5, versos 16 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. La dignidad de la mujer, un asunto de actualidad. Durante el mes de marzo de este 2025, nos ocuparemos del tema Ser mujer a la luz de la Biblia. Como el padre de familia de la parábola, retomaremos algunas cosas que ya hemos dicho y propondremos otras nuevas. Te ruego que te des tiempo de consultar las notas de nuestras meditaciones en www.vidaypalabra.com. Así podrás abundar en la reflexión del tema y compartir con un servidor y nuestros oyentes tus propias conclusiones al respecto. Pido de tu paciencia y comprensión, dado que el tratamiento de estos temas requerirá un poco más de tiempo del que normalmente acostumbramos en nuestras reflexiones. Uno de los temas que avergüenza a la Iglesia contemporánea es el trato que la misma anima, ya sea por acción o por omisión, en contra de las mujeres. De manera incomprensible para muchos, en nuestros días, vuelven a estar sobre la mesa temas tales como el que la mujer debe guardar silencio en público, o el que tiene que ver con su apariencia y vestimenta personal. Se insiste en que el espacio de la mujer es el hogar y que su papel, casi su razón de ser, de existir, es el cuidado de los hijos y la atención prioritaria a su marido, quien es su cabeza, y por lo tanto la autoridad a la que ella debe someterse incondicionalmente. En la práctica, nuevamente el discurso religioso se utiliza para la subordinación de la mujer al grado de que destacados líderes religiosos contemporáneos, especialmente los que tienen acceso a la televisión, a las redes sociales, al Internet, insisten en que la sumisión de la mujer a su marido evidencia el grado de consagración y fe que la mujer tiene en Dios. Solo basta observar lo sucedido en la campaña presidencial de Donald Trump y su vinculación con diversos sectores religiosos, los discursos que se manejan. Desde luego, ello contribuye de manera significativa al incremento de la violencia de género y, por lo tanto, al desencanto de muchos y muchas respecto de la fe y, en consecuencia, a la naturalización
de una cultura patriarcal que ve en la mujer un mero instrumento de placer y servicio para los hombres. Los estudiosos del tema proponen que las razones que explican este problema son muchas y multifactoriales. Hay quienes enfatizan las cuestiones sociológicas, las económicas, mientras que otros recurren a cuestiones psicosociales, ideológicas y que consideran que todo esto son los causantes de tal perjuicio. Desde luego, también hay quienes explican el fenómeno desde una perspectiva moralista, espiritual, de cultura religiosa, de valores culturales, etc. Un elemento común de tales explicaciones es que unas y otros ven a la mujer si no como la víctima, sí como la cosa, es decir, como el sujeto que debe adaptarse o someterse a los factores que la cultura patriarcal establece como los válidos en última instancia. Además, la mujer se ve como lo que debe ser rescatado. En otras palabras, se considera a la mujer como aquella cosa que está al final del proceso, que irremediablemente termina con su degradación, su explotación y su victimización. Resulta paradójico que en la tarea de la dignificación de la mujer se pueda terminar cosificándola, convirtiéndola en una mera cosa. Porque si la violencia de género, el trato indigno que sufren las mujeres, solo se pueden explicar en función de lo que otros, ya sean los hombres, la sociedad, las ideologías, etc., hacen o dejan de hacer con ella, se considera entonces que la mujer no es sujeto de su propia experiencia de vida, no es una persona, sino que es un mero objeto de lo que los demás son y hacen con ella, a través de ella. Considero que está el acercamiento el que explica que en tratándose de la dignificación de la mujer se insista que la dignificación depende primordialmente de que sean los hombres, la sociedad, la iglesia, los otros, quienes hagan valer a las mujeres como personas y decidan tratarlas responsable y respetuosamente, sin humillarlas ni degradarlas. Se niega en los hechos que la mujer quiera, pueda y logre su dignidad por sí misma. Porque esta idea generalizada hace de la mujer una mera depositaria de una dignidad que le es otorgada por los otros. Es como una caja a la que se llena con dignidad y se quita la dignidad cuando se quiere. Sin embargo, tal propuesta que se hace tanto consciente como inconscientemente deja de lado el hecho de que la definición de dignidad establece que esta es la cualidad del que se hace valer como persona. En efecto, la primera acepción del término dignidad es cualidad de quien se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Notemos que dicha definición pone la carga de la dignidad en la persona misma, ya que es esta la que se hace valer como persona y quien no deja que la humillen ni la degraden. Quisiera destacar la expresión hacer valer contenida en la definición antes considerada. El diccionario define tal expresión hacer valer como el afirmar
el sostener aquello de que se trata. En este caso, no olvidemos de lo que se trata, es que estamos hablando de la condición de digna de la mujer. Al respecto, Wikiquotes dice: la dignidad o cualidad de digno, del latín dignitas, y que se traduce por excelencia y grandeza, hace referencia al valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencias étnicas, de sexo o de condición social o cualquier otro tipo. Hasta aquí la cita de Wikiquotes. Así que podemos proponer que en tratándose de la dignificación de la mujer y desde esta perspectiva secular, lo señalo, no religiosa, es a la mujer a quien toca de manera prioritaria el hacer valer su condición de digna, de merecedora por excelencia del respeto que es intrínseco a su calidad de ser humana. Pero si hacer valer se refiere al afirmar, el sostener algo, luego entonces tenemos que preguntarnos de qué, o más bien de dónde resulta, cuál es la razón, dónde se genera la dignidad correlativa a la condición de ser persona humana de la mujer. Esta es una pregunta interesante. Y esta nos lleva al complejo tema de Dios. Quien no cree en Dios asume la inevitabilidad del relativismo, es decir, acepta que ningún punto de vista es verdadero ni válido para todos, sino que su valor y su validez son subjetivos y están condicionados a diferentes marcos de referencia. Pero aquí debemos considerar que si todo es relativo, la dignidad resulta también relativa. ¿Qué y cómo se es digno o digna? Dependería de los marcos culturales, temporales, psicológicos de las personas en los que la misma desarrolla su experiencia de vida. Quien cree, por otro lado, en el Dios de Jesucristo, asume que Él es el creador y Señor de todo lo creado, incluyendo a los seres humanos, mujer y hombre. Asume, hace propio el cómo de la creación de los seres humanos, en particular los que son imagen y semejanza de su creador. Por lo tanto, son seres intrínsecamente dignos, íntegros y libres. Quien cree en Dios hace suya la revelación de la palabra que encontramos en la Biblia. Una palabra actual y relevante siempre al aquí y ahora de las personas. Por cierto, la dignidad, la integridad y la libertad que Dios concede a los seres humanos son cualidades reconocidas implícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que no se distinguen por ser una organización religiosa. La ONU dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hasta aquí la cita. Sin embargo, no podemos engañarnos, ni ignorar el hecho de que tan absoluta cualidad creacional ha sido ignorada, degradada y menospreciada de manera sistemática a lo largo de la historia de la humanidad. Siendo una de las expresiones más evidentes de tal perversión la aceptación
el fortalecimiento y la transmisión generacional del que podemos llamar el síndrome de Estocolmo de género o síndrome de Estocolmo del machismo. Es decir, nos referimos a que las mujeres asuman como normal una condición subordinada, tanto en sus relaciones humanas nucleares, las familiares, como en las macrosociales, y se conviertan ellas mismas aún en las primeras legitimadoras y defensoras de tal estado de cosas. Aquí conviene citar a la reconocida humorista argentina Maitena, quien afirma: no es que se lo inculcamos a los hombres, no es un tema de maridos, es un tema de hijos. La mujer le transmite muchas ideas muchas veces sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando considera que su hija de 15, que se ha acostado con 5 chicos, es una prostituta. Pero si es varón, entonces es un galán, un playboy, y lo aplaude toda la familia. Desde la perspectiva bíblica, la degradación integral de la mujer se explica en el poder y actualidad del pecado. Del pecado del otro, sí, del pecado social, desde luego, pero también del pecado de la mujer como persona. Como sabemos, la raíz de la palabra pecado es simple y sencillamente no alcanzar algo, errar el blanco. Las relaciones codependientes, las que facilitan y empoderan la violencia de género, inician con la toma de decisiones equivocadas. Estas tienen una cualidad sinérgica, multiplicadora, en la que la participación de cada uno de sus actores va fortaleciendo el sistema de violencia. Particularmente, la participación de la mujer en un sistema disfuncional codependiente contribuye al desarrollo y fortalecimiento de una dinámica cada vez más violenta, degradante y difícil de superar. Mandatos internos, prejuicios, condicionamiento social, discursos religiosos mentirosos, los pseudo-beneficios que se reciben, etc. ¿Cuántas vueltas de tuerca a los sistemas opresores de la mujer? A una decisión equivocada siguen muchas más, mismas que van atrapando a la mujer, no solo desde el entorno en que vive, sino desde dentro de sí misma, hasta que su vida se convierte literalmente en una experiencia de muerte. Nuestro Señor Jesús explicó este proceso como la obra del diablo que roba, mata y destruye, Juan 10:10. Pero ante tal realidad, Jesús asegura que Él ha venido para dar vida en abundancia. Repasa San Juan 10:10. Por otro lado, Juan el apóstol asegura que Jesús ha venido a destruir las obras del diablo. Repasa 1 de Juan 3:8. Por medio de su sacrificio en la cruz, Jesús regenera la identidad de la persona, haciéndola libre de todas las taras, las deformaciones y los temores que el pecado ha propiciado en ella o en él. Así, quien ha sido regenerada por la obra redentora de Cristo, la mujer regenerada por la obra redentora de Cristo, se convierte en un nuevo ser, capaz de hacerse valer como persona, comportándose con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí misma y hacia los demás,
y no deja que la humillen ni la degraden. Por ello es por lo que el hecho de la dignificación de la mujer pasa necesariamente por la salvación, por la regeneración en Cristo de la misma. Entendiendo esta regeneración, esta salvación como su reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, siendo empoderada por el Espíritu Santo en el todo de su vida. En nuestro pasaje destaca el verso 16. Y uso aquí la traducción El mensaje de Eugene H. Peterson. Así se lee en el mensaje. Por eso, nosotros ya no valoramos a las personas por lo que tienen o parecen. Ni siquiera al Mesías lo valoramos como lo hacíamos antes de conocerlo personalmente. El apóstol Pablo nos anima aquí a hacer nuestro el hecho de que al estar en Cristo, nuestras maneras relacionales, es decir, la manera en que nos valoramos a nosotros mismos, valoramos a los demás y valoramos a Cristo en nuestras vidas, ha cambiado. Y por lo tanto, al valorarnos a nosotros y a los demás de una manera diferente, establecemos relaciones diferentes. En Cristo, relaciones sanas, complementarias. Estar en Cristo nos obliga y nos capacita para examinar nuestros modos relacionales, los criterios con los que nos juzgamos a nosotros mismos y con los que juzgamos a los demás. Esto incluye, desde luego, nuestros presupuestos de género, es decir, la manera en que juzgamos a las personas en función de su sexo. También incluye nuestros presupuestos raciales, de clase, ideológicos, etc. En su base, esto se refiere desde luego al juicio que somos llamados a hacer respecto de la opinión que tenemos de nosotros mismos. Este es un tema del que habrá que ocuparse posteriormente. Todo lo anterior da sustento a nuestra propuesta en el sentido de que la mujer que quiere ser libre y capaz de respetarse a sí misma y ser respetada por los demás, necesita ser transformada en una nueva persona, libre de sus propios condicionamientos y capaz para enfrentar las presiones a las que los otros la someten. Es siendo una nueva criatura en Cristo que la mujer recupera su dignidad y puede ser ella, con, sin o a pesar de la comprensión de otros. Hermanas y hermanos, desde luego, los hombres, la sociedad, la Iglesia, debemos examinar nuestra manera de juzgar y valorar a las mujeres. Pero de poco serviría un cambio en la manera en que los otros la juzgan y se relacionan con ella si la mujer misma no hace propia su condición de dignidad que resulta de su estar en Cristo, totalmente regenerada, totalmente ella, totalmente autónoma. La degradación creciente del pecado personal, social y eclesial que enfrentamos hace de suma urgencia e importancia el que hagamos nuestra la perspectiva resultante del estar en Cristo. Las mujeres y los otros, los hombres cristianos y no cristianos, la Iglesia en particular, somos llamados a convertirnos en modelos alternativos de los modos relacionales entre hombres y mujeres. Y quito de que los hombres no cristianos, esto solo es posible lograrlo con hombres en Cristo. En nuestras familias y en nuestra comunidad de fe, las mujeres deben encontrar espacios de libertad,
de respeto y dignidad que les permitan vivir a plenitud la vida abundante que en Cristo tienen. Peterson nos recuerda en su traducción en el versículo 17. Vemos dentro de nosotros mismos y lo que descubrimos es que cualquiera que está en Cristo ha tenido un nuevo comienzo, ha sido creado de nuevo. La vida vieja se ha acabado, la vida nueva ya ha brotado. Esta verdad bíblica debe ser rescatada por nosotros y sobre todo por las mujeres. El todo de nuestra vida ha sido transformado. Nuestros cimientos no son ya nuestros prejuicios culturales, nuestros patrones familiares, nuestras taras psicológicas. No, el cimiento de nuestra vida es que estando en Cristo somos nuevas criaturas y una nueva vida ha brotado en nosotros. A vivir así los animo, a vivir la convicción de la regeneración en Cristo los animo. A las mujeres las invito, las convoco para que vivan plenamente su dignidad. Dios los bendiga. Dios las bendiga.